¿Sabías que ya hay empresas multimillonarias que conocen mejor tus hábitos digitales que las personas de tu entorno cercano? Estas poderosas corporaciones saben qué te distrae, qué te enoja, qué te mantiene fijo mirando la pantalla por mucho tiempo y hasta en qué momento exacto perdés interés en lo que estás viendo. Y no, esto no es una teoría conspirativa, se trata del modelo actual de negocio de Internet. Mi nombre es Iván y te doy la bienvenida a ¿Quién controla tu atención y por qué? El podcast donde analizamos cómo la tecnología, las redes sociales y el ecosistema digital moldean nuestra forma de vivir, de trabajar y de pensar. Porque mientras creemos que usamos aplicaciones gratuitas, las plataformas digitales compiten todos los días por algo que es muy valioso, que es nuestra atención. Y cuanto más tiempo logran retenernos, más dinero generan. Hoy vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar de adicción digital, de economía de la atención y de cómo Internet pasó de ser una herramienta a ser un sistema diseñado para capturar el tiempo humano. Internet ya no quiere informarte, ahora busca retenerte. Antes, Internet se organizaba alrededor de búsquedas. Hoy en día se organiza alrededor de estímulos. En la lógica de las plataformas digitales, retenernos en pantalla es igual a ganar dinero. Por ejemplo, TikTok no necesita que busques algo, Instagram tampoco. YouTube directamente reproduce otro video antes de que decidas. Todo está diseñado para evitar un momento peligroso para las plataformas. Y ese momento, para ellos, es que vos cierres la aplicación. Ahí aparece algo que es importante. Hoy en día las redes sociales no compiten solamente entre ellas, sino que compiten contra nuestra propia capacidad de desconectarnos. Porque mientras nosotros podemos llegar a pensar, voy a ver un video más, hay miles de equipos que fueron diseñados, programados y hasta optimizados para encontrar la manera de mantenernos dentro de esa red social por una mayor cantidad de tiempo. Ejemplos como el scroll infinito, las notificaciones emergentes, videos cortos, colores, sonidos y recompensas rápidas son algunas de las estrategias que utilizan para mantenernos dentro de ese mundo digital. La realidad es que ningún contenido ni algoritmo está puesto de forma aleatoria. Internet dejó de ser solamente contenido en línea para ser una arquitectura de atención preconfigurada. Gracias por seguir del otro lado. Esto es ¿Quién controla tu atención y por qué? Un espacio para entender cómo funciona el mundo digital en el que habitamos todos los días. Lo urgente desplaza a lo importante. Muchas veces creemos que elegimos libremente entre lo que consumimos, vemos o escuchamos, pero gran parte de Internet ya viene filtrado antes de llegar a nosotros. Cuando abrimos aplicaciones en el celular, no aparece todo el contenido en su totalidad. Lo que aparece es una selección que el algoritmo considera más eficiente según nuestras preferencias o consumos anteriores para poder mantenernos mirando. Y eso cambia completamente la lógica de Internet. Porque hoy en día las plataformas no priorizan únicamente mostrar hechos verdaderos o los hechos más útiles o más importantes para la población, sino que priorizan lo que genera más reacción e interacción. Es decir,
lo que se traduce como más clics, más reacciones, más comentarios y más tiempo conectado. Es por eso que hoy en día el tipo de contenido que solemos ver en las redes tiene un formato que se produce para un consumo cada vez más rápido, cada vez más extremo, un contenido enteramente emocional y de una duración muy corta. El problema con este tipo de formatos que se suele ver hoy en día en múltiples redes y plataformas es que el cerebro se acostumbra a ver este tipo de estímulos visuales que son placenteros, reconfortantes. Y cuando consumimos este tipo de estímulos todo el tiempo, la concentración empieza a deteriorarse. Leer de forma profunda cuesta más. Pensar sin interrupciones cuesta más. Hasta incluso aburrirse cuesta más. No porque las personas sean menos inteligentes, sino porque el entorno digital fue diseñado de forma arquitectónica para fragmentar de forma constante nuestra atención y que pasemos mucho más tiempo en estas redes. ¿Por qué ellos trabajan con la economía de la atención? Bueno, en principio porque más tiempo en las redes se puede traducir como más tiempo, por ejemplo, viendo anuncios o publicidad, algo por lo cual las grandes empresas suelen recibir entradas de dinero. Gracias por seguir del otro lado. Esto es ¿Quién controla tu atención y por qué? Un espacio para entender cómo funciona el mundo digital en el que habitamos todos los días. La inteligencia artificial ya piensa por nosotros. Desde finales de la década pasada, la inteligencia artificial se está encargando de llevar este proceso cada vez más lejos. Internet hoy en día no solo compite por nuestra atención, ahora también empezó a competir por nuestras decisiones. Aplicaciones de música como Spotify marcan tendencia mundial en qué escuchar. Las aplicaciones de TV como Netflix recomiendan por países qué series se deben mirar o qué películas están en tendencia. Los motores de búsqueda de Google completan frases en sus búsquedas antes de escribirlas. Y muchas personas hoy en día utilizan inteligencia artificial para automatizar procesos o hasta agilizar tareas. La automatización en sí libera parte de nuestro tiempo, eso es cierto, es verdadero, pero también genera dependencia, porque cuando practicamos menos ciertas habilidades, menos las usamos y más delegamos a la tecnología. Y el problema de delegar constantemente pequeñas decisiones es que poco a poco dejamos de notar cuánto control estamos perdiendo frente al nuevo ecosistema digital. Entonces se da un panorama donde dejamos de pensar en qué consumimos, qué pensamos, qué compramos, qué temas aparecen primero y qué contenido se oculta. Cada vez más aspectos de nuestra vida pasan por burbujas algorítmicas invisibles. Y mientras más cómodos se vuelven para nosotras estas burbujas, más difícil es cuestionarlas. Gracias por seguir del otro lado. Esto es ¿Quién controla tu atención y por qué? Un espacio para entender cómo funciona el mundo digital en el que habitamos todos los días. La atención se convirtió en poder. Durante años pensamos que el recurso más importante del mundo digital eran los datos, pero hay otro recurso valioso por el cual los creadores de contenidos están compitiendo, y es la atención humana. Porque quien controla la atención influye sobre qué consumir, qué opinar, qué pensar y hasta la percepción misma de la realidad. Por eso, las plataformas no solo pelean por los usuarios, sino que también pelean por tiempo mental, por segundos, por hábitos, por rutinas y hasta por anuncios. La pérdida de autonomía no suele sentirse dramática,
sino que se vuelve algo cotidiano. Elegimos menos conscientemente qué consumir, qué pensar y hasta qué hacer con nuestro tiempo. Las plataformas aprenden qué contenidos te generan una mayor reacción, qué te retiene y qué evita que cierres la aplicación. Es en ese momento donde empiezan a moldear hábitos invisibles que van modificando nuestra autonomía. Estos hábitos pueden ser cambiar de tarea cada pocos minutos, consumir contenido sin terminar ninguno de ellos, escuchar un video mientras ya estás pensando en el siguiente, desayunar mirando un reel o dormirte scrolleando, o bien levantarte y agarrar el celular antes de hablar con alguien. Y cuando más naturales se vuelven estas rutinas, menos espacio nos queda para decidir de forma deliberada. La autonomía no desaparece de un día para el otro, se va erosionando de forma lenta, reemplazada poco a poco por reflejos, impulsos y hábitos que fueron diseñados por sistemas que compiten entre sí por capturar nuestra mente. Y en medio de este ecosistema artificial, te hago una pregunta. ¿Cuántas decisiones tomamos realmente nosotros y cuántas otras fueron condicionadas por estos sistemas diseñados para influir en nuestro poder de decisión? Gracias por seguir del otro lado. Esto es ¿Quién controla tu atención y por qué? Un espacio para entender cómo funciona el mundo digital en el que habitamos todos los días. La inteligencia artificial, las redes sociales y el ecosistema digital actual, sin lugar a dudas, cambiaron la forma en la que vivimos. Pero el cambio más profundo no es el tecnológico, sino que es el mental. Porque en un mundo donde millones de algoritmos compiten por captar cada segundo de nuestra atención, trabajar en aprender a administrar el foco se vuelve una forma de autonomía y autopreservación frente a lógicas invasivas del mercado. Por último, te hago otra pregunta. ¿Sentís que todavía controlás el tiempo que pasás en redes sociales y aplicaciones? ¿O las plataformas digitales ya condicionan gran parte de tu rutina diaria? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te interesa este tipo de contenido sobre tecnología, cultura digital o inteligencia artificial, te pido que sigas nuestro podcast para estar atento a futuros contenidos. Gracias por escuchar hasta el final y nos reencontramos en el próximo episodio.